¿Te gustaría conocer a un oricha que representa la pesca y la recolección prehortícola? Uno que protege a los médicos y pescadores, es el médico de la Ocha y además es guerrero, cazador y pescador. Entonces, déjame presentarte a Inle o Erinle, un ser divino que está representado en la naturaleza por el pescado y simboliza la salud que se recibe para apartar las enfermedades. Además, Inle es proveedor del sustento humano y guía de los caminantes. Su culto proviene del pueblo de Ilobu y sus hijos de Ochosi deben entrar con él. Pero eso no es todo. Inle es hijo de Obatalá y Yembo, hermano inseparable de Abata y tuvo amores con Ochun y Yemaya. ¿Quieres conocer más sobre Inle? Sigue escuchando. Pero antes de comenzar, quiero invitarte a suscribirte a nuestro canal de podcast en YouTube Mundo Yoruba para que no te pierdas nuestros próximos episodios, donde hablaremos de temas interesantes relacionados con la cultura y las religiones afrocubanas. Si tienes alguna pregunta o sugerencia, déjalo en la sección de comentarios. Inle o Erinle es un oricha que representa la pesca y la recolección prehortícola. Protege a los médicos y pescadores. Es el médico de la Ocha, además de adivino. Es guerrero, cazador y pescador. Está representado en la naturaleza por el pescado. Simboliza la salud que se recibe para apartar las enfermedades. Es proveedor del sustento humano. Es guía de los caminantes. Vive en la tierra y en el agua. Oricha de la economía extractiva. Su culto proviene del pueblo de Ilobu, por donde pasa un pequeño río que lleva su nombre. Se dice que protegió a los yorubás de la invasión de los fulanis. Es andrógino y se dice que muy bello. Los hijos de Ochosi deben entrar con Inle. Abata se recibe con Inle o después de tener a Inle. Su nombre proviene del Yoruba Erinle, que significa el alimento que da la tierra. No se asienta como oricha tutelar, en tal caso se hace Yemaya. Sus números son el 3, 5 o 7 y sus múltiplos. Sus colores son las tonalidades de verdes y azules. Se saluda Maferefun Baba Erinle. Familia de Inle. Hijo de Obatalá y Yembo, hermano inseparable de Abata, compadre de Ochosi, tuvo amores con Ochun y Yemaya. Se dice que Logunede sería hijo de Inle y no de Ochosi. Dilokun en Inle. Habla en el Dilokun por Oche-Oti 5-7 y Oti-Oche 7-5. Su Dilokun nunca se tira en el piso, habla por Yemaya.
Herramientas de inle. Su receptáculo es su sopera o freidora cuya tapa es un plato sobre el cual se coloca su herramienta principal, que consta de una base de plomo de la cual sale una T de material plateado o de plata, que lleva enroscadas dos serpientes, majá, y en cuyos extremos pende de un lado un pez y del otro una flecha o arpón. Sus atributos son dos aros, anzuelos, pita, red, una mano de caracoles, una cofá, tres pececitos, conchas, una tinellite que lleva el secreto de Abata y 7 otá. Sus eleques se confeccionan de cuentas verde oscuro, azul Prusia y coral. Ofrendas a inle. Se le ofrenda vino dulce, panetelas borrachas, pargo, lechuga, berro, batata, boniato, naranja, bolas de calabaza, ñame, eco, guayaba, aceite de almendras, etc. Se le inmolan carnero, gallo, palomas, gallina de Guinea, todos los animales deben ser blancos. Sus egües son abimacho, abrán de costa, abrojo amarillo, lechuga, girasoles, alambrilla, bejuco guaraná, mangle, marañón, sacu sacu, peregun fon fon, atiponlá, mejorana, mazorquilla, mora, flor de agua, meloncillo, hierba añil, berro, verbena, malanguilla, paraguita, prodigiosa, helecho, cucaracha, malanga, canutillo, albahaca, hierba buena, botón de oro, hierba de la niña, carqueja, 10 del día, bejuco de jaiba, bejuco ubí macho, bejuco amargo, verdolaga, jagua, limo de mar, aguacate, ciruela, pichona, copalillo del monte, etc. Características de los Homo inle. Son personas sensatas, discretas y estudiosas. Su falta de pasión suele en algunos casos tomarse como frialdad. Si te ha gustado este episodio y quieres apoyar nuestro trabajo, no olvides darle me gusta a este podcast y compartir con tus amigos y conocidos interesados en la espiritualidad y los cultos afrocubanos. Además, no te olvides de suscribirte al canal para no perderte ningún episodio. Déjanos tus comentarios y sugerencias para futuros temas en la sección de comentarios o en nuestras redes sociales. Nos vemos en el próximo episodio.